Nuestra conferencia se estila hoy en día de que las conferencias muchas veces solamente de medicina, y pasando los años nos damos cuenta que el médico se va enajenando, se va apartando de tantas cosas preciosas que hay en la humanidad. Y justamente esta conferencia se ha dado en muchos países de Latinoamérica, donde hablamos lo que es el efecto de la música, cerebro, la salud y sobre arte. Entonces, queremos que todos se pongan atentos. Vamos a dar una conferencia que es muy divertida, va a producir mucho sonrisa, aprendizaje, es muy graciosa. Imagínense que vamos, por favor, a volar en un avión, un Boeing 707 a 33,000 pies de altura. Abrochen sus cinturones. Aquí en esta conferencia de música, el piloto es Ludwig van Beethoven, el copiloto es Mozart y la azafata es Montserrat Caballé. O sea, todos son difuntos, el único que está vivo soy yo y hay un solo paracaídas y le toca a quien le dedican al Congreso, que es a mí. Muchos médicos intelectuales he oído dando conferencias que dicen que el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe, le han atribuido esta gran frase a Luis Pasteur. Verdaderamente ese médico español que dijo José Latamedi fue el que dijo esta frase importante, porque los médicos tenemos que a veces despojarnos de tantas luchas gremiales, sindicales, institucionales, gubernamentales, y ver las cosas bellas que hay en la medicina y fuera de la medicina. ¿Qué es la música? Según el maestro Hilarión Eslava, habla y describe verdaderamente sobre la música, que es el arte de bien combinar el sonido con el tiempo. También en la música es el alma del universo y también habla de la mente y vuelo de la imaginación y la vida de las cosas, según decía Platón. Algo muy interesante, podemos hablar de la historia de la música si nos concentramos verdaderamente en lo que es la parte bíblica, la persona que tenemos fundamento cristiano. Dice que Jubal, hijo de Adán, fue la primera persona que tocó arpas y flauta en el planeta Tierra. Sin embargo, antes de su caída, dicen que Lucifer, director de alabanza en el cielo, la cual hizo prácticamente casi un golpe de estado en el cielo, se quería llevar 33% de los ángeles en el cielo, en ese momento, antes de su caída, Satanás era un músico líder del cielo, dice en Ezequiel 28:12, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Su don musical debía ser usado en la alabanza de Dios, pero cuando cayó su don se pervirtió. Sin duda alguna, de Lucifer descienden todos los que cantan dembow y reggaetón. Entonces, verdaderamente, la música, podemos aquí, una musicoterapia y psicología, apoyo psicoterápico, como promover intención comunitaria y expresiva, identificación de las emociones, facilitar la evocación de los recuerdos, emociones, coadyuvar con un proceso de conducta, trabajar con autoestima, proceso en duelo, la musicoterapia y psiquiatría, promover la interacción y reducir la posibilidad de aislamiento, validar las diferentes formas de expresión de los pacientes, también aceptación de las condiciones que vive el paciente y generar experiencias significativas a través de los escuchas. Como ustedes pueden ver, habían oído mencionar a este gran violinista Paganini, que se decía que tenía un pacto con Satanás. Verdaderamente, cuando él tocaba, se reflejaba detrás la imagen de Satanás. Fue un mal padre, fue un mal hijo, mal esposo, mal de todo, era alcohólico y verdaderamente se quemó en un momento que iba a tener un concierto. La vela se cayó en la casa y se quemó la mano izquierda y le cambió las cuerdas al violín y tocó del otro lado. No se puede imaginar que toca violín, qué difícil cambiar las cuerdas y tocar con la otra mano. Él tocaba un violín Guarnerius y era un hombre verdaderamente que era completamente desagradable. Escribió los caprichos de Paganini, que son de las piezas más difíciles de ejecutar. Le gustaba, mientras hacía el amor, tocar el violín a la vez encima de la mujer. Aquí ustedes pueden ver este violín Stradivarius de Cremonense, que de 1716, este violín cuesta $20 millones y está en el Museo de Almorleán, en Oxford, en Inglaterra. Se dice que nadie le pone la mano, le llaman Mesías, el Mesías. Se dice que solamente le va a poner la mano a Jesús cuando venga de nuevo a la tierra.
La musicoterapia, con la parte de tratamiento neuropsiquiátrico, neuropsíquico, podemos ver que David le tocaba el arpa al rey Saúl para ahuyentar los malos espíritus perturbadores. Según Santa Cecilia, verdaderamente es la patrona de todos los músicos. En la Iglesia Católica es la patrona de los músicos, de los poetas y de los ciegos. Como ustedes pueden ver, en la antigüedad existía el trivium y el quadrivium, que en la Edad Media se había dividido en enseñanza de las escuelas, de las grandes secciones de la primaria, en las cuales llamaban trivium y quadrivium. El trivium se componía prácticamente en gramática, dialéctica, retórica, y el quadrivium incluía la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Luego se agregó en el quadrivium el estudio de medicina y de teología. La música es un idioma universal. Usted pone un músico africano, un músico japonés, un chino, tailandés, un músico de Uruguay, y solamente el director de la orquesta, con activar la batuta, todo el mundo arranca un mismo idioma, verdaderamente sin tener que conocer los idiomas vernáculos de cada uno. Es un idioma universal, con sus normas como tal. Verdaderamente es el verdadero idioma universal, en la cual todo está activado justamente solamente en el cerebro. La historia de la notación musical viene de un monje italiano, Guido di Arezzo, que sacó las notas musicales de las primeras notas del himno de San Juan, y inicialmente se llamaban ut, re, mi, fa, sol, la, si. Después ut no resultaba muy sonoro y se le puso por el nombre de do, y aparecen las diferentes anotaciones que fueron apareciendo, anotación china, japonesa, india, indonesia, pero esta que creó Guido di Arezzo, que tuvo mucha resistencia, después se fue difundiendo por los países católicos como Francia, España y Portugal y otros países hasta llegar a nuestro tiempo lo que hay. Destacados músicos. Si le preguntáramos a la mayoría de ustedes quién ha sido para ustedes los más grandes músicos del mundo, van a decir probablemente Mozart o Beethoven, si no, Juan Sebastián Bach ha sido el músico más destacado de toda la humanidad por su aporte a la escritura musical. Después le sigue Ludwig van Beethoven y después Mozart. Ludwig van Beethoven, para que ustedes vean, yo trabajé a los 17 años en una institución religiosa llamada Pro-Life, que promovíamos la vida. Cuando la mamá de Ludwig van Beethoven estaba embarazada, los médicos alemanes recomendaron abortarlo porque su papá era sifilítico y su mamá alcohólica. ¿Qué daño a la humanidad hubiéramos hecho si no hubiéramos contado con la vida de Ludwig van Beethoven? El sordo de Bonn se quedó sordo con el tiempo, tenía tinnitus, que intentó hasta suicidarse. Inclusive su gran aporte fue en el clasicismo, en los inicios del romanticismo, y fue un gran aporte a la creación de las sinfonías y grupos orquestales. Ya ciego, y prácticamente casi ciego, más que todo sordo, había perdido la capacidad de escuchar y utilizaba la vía pétrea para poder escuchar las últimas composiciones. Tenía un palito, se lo ponía en la boca, cuando daba la tecla, pegaba el palo en la boca, en los dientes, y por la vía pétrea podía escuchar los sonidos. Más sin embargo, Mozart, el más talentoso por juventud, verdaderamente murió bastante joven, a los 33 años. Se piensa que Mozart, cuando lo enterraron, nada más fueron siete personas a su entierro, lo enterraron en una bóveda común, y verdaderamente fue la mente más fotográfica. Fue a una actividad de la Semana Santa, oyendo el Miserere Allegri en la Capilla Sistina, una pieza que duraba casi 45 minutos la ejecución, lo oyó una sola vez y después la transcribió. Tuvo tuberculoso en la antigüedad. La gente tosía en los palacios porque estaba asociada a que los grandes genios eran tuberculosos porque eran inteligentes, y se asoció la tuberculosis con la inteligencia, y mucha gente en los palacios siempre tosía. Pero que debe ser inteligente. Y era fruto que estos grandes genios casi no comían, se dedicaban a la producción musical y terminaban tuberculosos. Así murió él con un fallo renal, y otros piensan que por triquinosis, porque en esa época en Italia se comía mucho puerco un poco crudo. La neuroendocrinología aplicada a la música era que verdaderamente los castrati era lo que se llama la voz blanca. Los niños, tú oyes un niño varón y una hembra a los 9 años y tú no sabes cuál es la voz muchas veces cuando están cantando, si es un varoncito o una hembra. Se llama voz blanca.
Resulta que a esa edad, cuando estaban creciendo, se le quitaban los testículos, eran castrados, de ahí viene castrati, y verdaderamente eso tuvo mucho de moda, incentivado por la Iglesia Católica. Miren la cara de esos últimos castrati que existieron. Prácticamente, como ustedes pueden ver aquí, ese sobre relieve haciendo una castración. Estos eran los niños cantores de Viena que estaban todos castrados, mire, sienten hasta vergüenza como están parados. Y luego estos son los niños cantores de Viena de estos tiempos modernos que llegaron a venir a la República Dominicana. Miren qué niño más lindo, que ya no se usaba el castrado. Verdaderamente la castración llegó hasta casi el siglo XVII y se reactivó en el siglo XVIII, hasta tiempos finales que eso cayó en desuso. Justamente de ahí que viene también, porque en la antigüedad cuando le querían hacer un juicio o interrogar a una persona para que dijera la verdad, le decían: usted tiene que ser testigual, porque ustedes le atrapaban los testículos con un cascanueces y se lo apretaban y usted tenía que decir la verdad. Usted se acostó con la mujer de vecino y le agarraban el testículo, lo apretaban y decían: no, si usted decía lo que tenía que hacer. Pero se decía en la antigüedad que si le dolía del lado derecho, si usted era de la mano era diestro, el testículo derecho dolía más y ese era que había que apretarle. Si era izquierdo, el lado izquierdo. Nadie decía en esa época que eran ambidestros porque le apretaban los dos testículos. En esa época la máquina inventada del siglo XV eran en la Iglesia Católica, a los que no contemporizaban con los principios de la Iglesia, sean científicos, artistas, pintores, escultores, músicos, le hacían este tratamiento a la mano para anquilosarlo. La sociedad perfecta es una orquesta sinfónica, es el modelo de una sociedad. Si las sociedades contemporáneas se comportaran como una orquesta sinfónica, fuéramos diferentes. Ahí ustedes pueden ver la Orquesta Sinfónica de Israel, dirigida por el maestro Zvi Mehta. Las dos mejores son la de Berlín y la de Israel. Entonces tenemos tres familias, como hay apellido Pérez, Fernández, la familia Rodríguez, la familia tal, Guglielmone. Aquí tenemos tres grandes familias, que son los instrumentos de viento, los instrumentos de percusión y los de cuerda. Cuando lo primero que se hace en una orquesta sinfónica es que el oboísta toca una nota la. Entonces el primer violín concertino que está sentado aquí adelante afina la nota la y afina las cuerdas de violín. Entonces él afina todas las cuerdas de la orquesta sinfónica. Él después se sienta y el oboísta se para de nuevo y afina los instrumentos de viento. Se dice que ese instrumento produce el la más perfecto, que es 440. Por eso que el grupo de Juan Luis Guerra se llama 440, porque el la produce 440 vibraciones por segundo y solamente lo da ese instrumento, que es un instrumento casi de la época mesopotámica, mírenlo aquí, que es el oboe, que tiene 3000 años antes de la época de Jesucristo. En la instrumentación de los músicos podemos ver, hay música, instrumentos relajantes, como ustedes pueden ver aquí, instrumentos estimulantes, que son estos, como son la mayoría de percusión. Necesitamos la música, una voz, un instrumento musical. El ser humano necesita de la música y dice que así como el hombre puede amar y su cerebro estar equipado por el lenguaje, lo mismo sucede con la música. La característica de la música actúa sobre el ser humano de un modo inmediato, un auténtico impacto del cual casi es imposible sustraerse. Afecta al ser humano en su totalidad, biológica, física, neurológica, psicológica, social y espiritualmente. Llega a toda parte, no requiere intelectualidad, porque no hay que ser un intelectual ni profesional para disfrutar de la música. La música es un patrón autocurativo en la cual la humanidad se ha servido desde siempre para ayudar a eliminar las tensiones. Como ustedes pueden ver, cuando escucha música que nos gusta, se activa determinados lugares y órganos del sistema nervioso central, estimulando los neurotransmisores como la dopamina, que es la hormona del placer, oxitocina, endorfinas, y también hay música que pueden producir depresiones. Hay personas que si la combinan con alcohol y música deprimente, usted puede llegar a suicidio también. En la vida diaria nos envuelve con infinidad de sonidos. Si fuéramos capaces de visualizar las ondas acústicas que nos rodean, posiblemente nos asustaríamos ver el entramado de ondas que se combinan en el cerebro entre hemisferio y hemisferio. Por eso dicen que el hombre, en la época que estudia música, sea hombre o mujer, el cuerpo calloso hace mayores conexiones entre los dos hemisferios cerebrales. Normalmente las mujeres tienen más interconexiones entre los dos hemisferios, por eso decían que Margaret Thatcher
parecía hombre porque tenía poca fibra callosa en el cuerpo calloso interhemisférico porque tomaba decisiones como hombre. Entonces, la música ayuda a la comunicación interhemisférica. Según el doctor Rudolf Haas, dice que ha descubierto que los ritmos del organismo humano funcionan en compleja armonía. Llámese el tubo digestivo, la ventilación, el corazón. Hay sonido donde quiera, hasta en el cosmos hay sonido. La música en el cerebro derecho es la parte derecha del cerebro que es creativa, mientras que la izquierda es la más lógica. La música no existe fuera del cerebro. Lo que podemos ver es que nuestro cerebro registra sonido cuando por la presión del aire se estimula en el área del canal auditivo, en el octavo par, el tímpano, el cual la parte sonora se convierte en traducción de la parte eléctrica y el nervio auditivo lo lleva hasta el cerebro. La forma auditiva llegando a la región del lóbulo temporal hasta la corteza cerebral, que es donde se discrimina y se valora. Esto no es la única vía que tiene el cerebro para discriminar los sonidos que participan al menos en la escala del tallo. El tallo se utiliza cuando te oye una música y te ve que la persona está moviendo los pies o está en una mesa, comienza a mover la mano, es porque ha difundido el sonido a través del órgano de refracción del tallo cerebral. La dopamina y los neurotransmisores y del placer de la música, la Universidad de McGill en Montreal, es una publicación en la revista Nature, estudiaron que el placer de la música en el cerebro, siendo la primera vez que se comprueba que la dopamina, neurotransmisor neuronal, se estimula en su producción, aumentando la música de nuestro agrado. Es muy importante que se compara tanto el placer con la música que cuando hace una actividad sexual, cuando se recibe dinero, el que usa droga, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver la correlación anatómica funcional de la música y el cerebro. Está relacionada, bien establecido, que los componentes esenciales de la ruta melódica acontecen en el giro temporal superior derecho. El sistema temporal entra en juego, que es el encargado de poder enmarcar esta melodía en el tiempo mediante otros dos componentes, el ritmo, duración de la nota, la métrica de la música, la parte fuerte y débil, por unidad del tiempo conformado por el compás de la música. Aquí podemos ver las diferentes partes del cerebro donde se activan en la parte musical la diferente participación de las diferentes áreas del hemisferio cerebral. Esta área prefrontal controla el comportamiento, expresión de los tonos de decisión. La parte de la corteza motora vincula lo que llaman el movimiento corporal, cuando tú oye música y también baila. También aquí podemos ver que controla la parte sensorial táctil mientras se toca un instrumento y así por el estilo. Ustedes pueden ver aquí todas las localidades o posicionamiento cerebral anatómico con relación a tonalidad, ritmo y letra. Están ubicados. Esto es neurociencia, esto es nada no inventado. Ustedes pueden ver que con la neuroresonancia magnética funcional podemos descubrir muchísimas áreas. No hay una actividad humana que active más el cerebro que la música. El cerebro del músico es un cerebro especial. Dice que cuando se hacen estudios de resonancia magnética funcional, se ve como si fuera una guerra de la galaxia, de intercambiando eléctricamente con colorido los dos hemisferios cerebrales. Aquí la corteza prefrontal recuerda el proceso de los tonos. El lóbulo temporal derecho procesa básicamente el sonido separado de la armonía musical y el sistema límbico es responsable de percibir las emociones que mantiene comunicación con el lóbulo temporal y por la música tiene un impacto de sentimiento. Dvorak durante la prueba de resonancia. Tanto en ella como en la persona no música se activó el área de la percepción auditiva. Pero en el cerebro de María, además, se pusieron en marcha zonas relacionadas con la melodía en el lóbulo frontal, así como áreas responsables de la coordinación de los movimientos de la mano. Es decir, que suponemos, por esta activación, que tu mente, tú mentalmente el cerebro estabas de una violinista, cómo se activa, diferente a una persona que no está tocando violín. Y con las dos manos, exactamente. Una de las investigaciones hechas por la Universidad de Johns Hopkins, bajo la dirección de Charles Lim, se estudió la creatividad del cerebro en varios músicos de jazz usando la resonancia magnética funcional, demostrando que las áreas cerebrales que se estimulan en la actividad creativa de los cerebros musicales cuando estaban improvisando con libertad creativa. Eso especialmente al músico de jazz.
Él dice que la música del jazz es la música del músico. Resulta y viene a ser que en Estados Unidos estaba prohibido enterrar a los negros dentro de la misma ciudad. Entonces había una música religiosa, fúnebre, que ellos tenían que tocarla hasta llegar al cementerio. Llegaba, como eran en ciudades grandes, que había que llegar al cementerio que estaba fuera de la ciudad, se cansaban de tocar lo mismo, repetir. Entonces resultó que uno tocaba la trompeta, el saxofonista le contestaba, el otro le contestaba con trombón, y así nace el jazz. Así nace el jazz, que es una de las improvisaciones más grandes que produce mayor actividad del cerebro, demostrado por grandes otorrinolaringólogos y neurocientistas como Charles Lynn. Esta es una foto de nuestro gran jazzista mundialmente famoso, Michael Camilo. La alteración neurológica y la música, puede haber la epilepsia musicogénica, que es un trastorno neurológico frecuente. Clásicamente se describen como crisis provocada exclusivamente al escuchar la música. Hay otro tipo de actividades patológicas que desencadenan la música en unos pacientes, como la epilepsia musicogénica, trastorno neurológico, presencia atípica, son crisis parciales complejas y crisis desconectiva, crisis tónico-clónica. La amusia es una condición patológica descrita en el primer lugar como una sordera de tono, como una persona que oye la música y no le emociona, ni la interpreta, ni le agrada. Considerando prácticamente como una condición genética o adquirida, la amusia como una patología cerebral. Como ustedes pueden ver, Sigmund Freud, él decía, las obras de arte ejercen sobre mí un poderoso efecto, sobre todo la literatura y la escultura. Dice, pero dice, con la música soy incapaz de obtener placer alguno, decía Sigmund Freud. Aquí, como ustedes ven en esta revista de neurología, podemos ver algo muy importante. Dice que los grupos especiales de distonía focal son los conocidos como los ocupacionales, las que incluyen trastornos distónicos desencadenados por una actividad motora repetitiva. Las alucinaciones musicales son algunas condiciones que, ligadas muchas veces a dipiridamol, que lo hemos utilizado como cirujanos vasculares hace mucho tiempo como antiagregante, se presentan rara vez como mayor frecuencia en pacientes con pérdida auditiva, edad avanzada y epilepsia. La demencia frontotemporal, el síndrome de Sarban, son trastornos del lenguaje y de la conducta que produce también alteraciones ligadas a pacientes que no pueden interpretar la música debidamente. La musicoterapia, la aplicación científica del arte de la música y la danza son con finalidad terapéutica para prevenir, restaurar y acrecentar la salud, tanto física como mental, como psíquica. Ya en la época de descubrimiento, cuando llegó Colón aquí, en el 1492, ya en España, en algunos pueblos, habían hospitales donde daban musicoterapia a muchos de los pacientes. Para ustedes pueden ver lo que son sociedades culturales. Por ejemplo, es el hospital de Barraquer. Miren cómo los mismos músicos y miembros del hospital, del staff del hospital, tienen su propia orquesta. Como ustedes pueden ver aquí, el hospital de Beijing, una orquesta también que hacen su terapia, su liberación del estrés del ejercicio de la profesión. La musicoterapia juega un papel muy importante en los niños, en el desarrollo cognitivo, a nivel educacional. Podemos ver el sistema de Baby Mozart, que se basa en la utilización de música de este compositor clásico, ya que provoca una serie de beneficios de estimulación de inteligencia de los bebés, incluso cuando se encuentran todavía en el vientre de su madre, mediante una, vamos a decir, auriculares haciendo aumentar su coeficiente intelectual. Crean niños más proactivos, inteligentes, con mayor capacidad motora y psíquica y de capacidad de aprendizaje. Como ustedes pueden ver, aquí se ha visto que después de los 3 meses, a los niños que les damos terapia musical in útero, los niños comienzan a mover la lengüita, mueven los labios y muchas veces pueden mover los dedos. El doctor, el doctor Cillier, un famoso neurólogo dominicano graduado en Oxford, en la cual estábamos haciendo trabajo de investigación de neurociencia y música, me contó una vez que cuando vivía en Inglaterra, su esposa estaba embarazada y su esposa siempre oía música de Vivaldi, la primavera. Cuando regresan de Inglaterra, a los 4 años la niña está jugando y ponen en el radio la música de Vivaldi. Y la niña va donde ellos y le dice, papi, yo he oído esa música. Dice, ¿pero dónde tú la has oído? Dice, yo la he oído, yo la conozco y te la voy a tararear. Y se la cantó la niña, le hizo la misma melodía. Entonces de ahí viene el principio que yo sustento
que el fenómeno del oído musical abdominal transplacentario del embarazo. Nosotros estamos haciendo un estudio, pena que el doctor se me murió, con el grupo de Yamaha de Japón, donde queremos demostrar que verdaderamente a nivel transplacentario se reciben las informaciones musicales, produciendo un efecto terapéutico positivo en el desarrollo fetal, y de esos niños que convulsionan in útero también se mejoran su estadio convulsivo. Aquí podemos ver mi hija que está aquí con el niño cuando estaba embarazada, tocándole el saxofón soprano en su propia barriga. El mismo día que nació mi niño, mi nieto, aquí le estaba dando clases de música. Fue el primer día que nació, ya le dimos clases de música. Esa es una foto de Kenny G, la persona que toca mejor el saxofón. Quiero decirle también que la música en la labor de parto se aplica a la música barroca durante la fase latente del trabajo de parto, ya que por sus nobles virtudes estéticas y auditivas, sus características técnicas y musicales median en la relajación y bienestar de la parturienta, mejoran las endorfinas, disminuye el dolor y la relajación de los pacientes. También se utiliza a nivel de la escuela la musicoterapia, la formación de los niños. No han podido ir ustedes nunca a una sala de postnatal inmediata, los niños gritando y chillando al mismo tiempo. Eso es un desastre. En estos estudios que se han hecho, donde las enfermeras que trabajan en el recibimiento de los niños, tocándole violín y flauta, se ha visto una quietud increíble, estabilización psicológica de los niños. Aquí podemos ver lo que es la música, en la influencia en la memoria. Recuerda escuchar la música, retención y memoria de los términos académicos, introducción e integración de los términos lingüísticos. Como ustedes pueden ver, un periodo de adaptación más fácil, musicoterapia preventiva, los problemas de compartimiento, apartó la alegría a los niños y también buena relajación con sus compañeros. Aquí podemos ver la musicoterapia para la ansiedad y bradicardia. Hemos visto que podemos bajar hasta 20 a 30 milímetros de mercurio de presión arterial con la musicoterapia, pero con cierto tipo de música y previamente seleccionada. Eso mismo ahorita les voy a aplicar un estudio que estamos haciendo de la influencia de la música en las venas. El grupo científico propone que la musicoterapia como tratamiento complementario, que además de tratar la ansiedad, logra disminuir la dosis o intensidad de los analgésicos en los pacientes. El doctor Michael DiBecchi, tuve el honor de conocerlo en su servicio, que operó un paciente amigo de nosotros, de La Vega, y después estuvo allá, cuando vino a operar el doctor Balaguer, el doctor Álvarez, tú la conoces bien esa historia, operaba solamente con la novena sinfonía de Beethoven, siempre utilizaba ropa negra. Aquí lo vemos con el que creó el trasplante de corazón, Christian Bernard, y tenían en el hospital que dirigía, era de 25 pisos y obligaba a los residentes a no utilizar ascensor. Todo el mundo teníamos que caminar de los 25 pisos de arriba a abajo. Estaba prohibido por la salud del sistema circulatorio. Aquí en musicoterapia para el dolor, en el cólico nefrítico, aumenta la endorfina y la relajación del músculo liso, del urete. Aquí en musicoterapia en cáncer, no estoy inventando nada, miren Cochrane, el Library, más de 30 estudios donde aumenta a los pacientes el espíritu de sobrevida, reduce la depresión, se necesita menos analgesia, mejora la inmunidad y la defensa en los individuos. Lo último que pueden imaginarse ustedes, miren esto, una planta, le pusieron dos tipos de música, música clásica y los otros le pusieron música de reggaetón, dembow. Las ramas crecieron para donde había música clásica y la música que no tenía dembow, reggaetón, lo que les gusta mucho, los que están aquí, cuidado con los hijos míos, las plantas desviaron su crecimiento de sus ramas. Eso es increíble. Y esto es lo que se llama el efecto Mozart, que ha sido estudiado científicamente. Esto es un amigo que murió, Tony Gómez estaba enamorado de mi hermana, y primero tenía que conseguirme a mí. Yo tenía 15 años. Había estudiado agronomía en Israel y descubrió y estudió allá que los claveles y las rosas crecían más rápido con música de violín. En Constanza, cuando yo tenía 15 o 16 años, me llevó al Valle de Constanza, en Jarabacoa, y vimos la primera expresión de crecimiento de claveles con música de violín ambientada. Sin embargo, ahí no se termina todo.
Los grandes ganaderos en Suiza le tocan música a la vaca para que dé más leche. La música es una cosa impresionante. Mire, pues, puede ver, tiene que todos tocándole y cuando hace hasta 1 litro más de leche puede producir la vaca si se le aplica música antes de ser ordeñada. Ustedes pueden ver, esto fue cuando la época del COVID, en un famoso zoológico donde estaban todos los animales deprimidos en Alemania, para que ustedes vean lo que hace la música. Ahora. Es un músico alemán. Llevó la alegría al zoológico. Miren cómo lo saluda el elefante. Seguimos. Sin embargo, Trujillo, que fue un dictador más grande que ha tenido América Latina, que ni siquiera Hitler en una semana mató 33,000 seres humanos, en una semana mató 33,000 haitianos. En la hacienda de aquí, de San Cristóbal, la hacienda Fundación, ya utilizaba música en su finca de ganadería en la República Dominicana. Oigan, pónganse a estudiar música, es una vergüenza que hasta los perros tocan, ¿cómo es la cosa? Aquí, señores, el cosmos produce música. El cosmos, la traslación de los astros produce música. Es una cosa impecable y encontrado sobre investigaciones que se han hecho bastante sólidas de la NASA. Nuestro cosmos es musical. Ahora bien, miren esto. El Hospital Regional de Málaga ha llevado a cabo por primera vez en Europa una intervención para extirpar un tumor en la que se ha realizado un mapa de la corteza cerebral del lenguaje musical de un joven músico de 27 años que se mantuvo despierto en la operación y tocó el saxofón para evitar secuelas. La intervención tuvo lugar el pasado 15 de octubre y se prolongó 12 horas en las que el paciente, Carlos Aguilera, ayudó al equipo médico a identificar las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, contando números, leyendo frases e interpretando fragmentos de algunas piezas musicales. Para ello, tan solo se le administró sedación y analgésicos durante la operación, con el fin de que estuviera despierto y se pudiera realizar la estimulación eléctrica del córtex, el manto de tejido nervioso que cubre la superficie del cerebro. En los músicos profesionales, el hemisferio cerebral izquierdo tiene una mayor implicación en la comprensión y detener los temblores de las manos que le impedían tocar bien. El guitarrista espera que después de 7 años con la enfermedad pueda volver a los escenarios. Al difundir esta operación, que miles de internautas han seguido en directo, artista y equipo médico pretenden quitar el miedo sobre las operaciones que requieren al paciente despierto. O sea que ustedes ya vieron personas con la cabeza abierta operando neurociencia aplicada para no afectarle la parte musical de la corteza cerebral. La grandeza de la música y la amistad, la música y el Alzheimer, homenaje al profesor Subimeta. Este fue un famoso director de música de Japón, Seiji Ozawa, reconocido a toda la persona que le gusta la música clásica. Nunca se pierde la memoria musical con el Alzheimer. Podrán verlo ahí. Mantiene el ritmo y la capacidad de conducción, le da la entrada. Según un test musical, después de detectar esto descubierto en Israel, la investigación de la Universidad de Tel Aviv han desarrollado un método que emplea la test musical,
un instrumento portátil para medir la actividad cerebral a fin de detectar el deterioro cognitivo de la ancianidad. Según los investigadores del método, está basado en medición de 15 minutos de actividad eléctrica en el cerebro mientras se desarrollan tareas musicales simples. Este es el cerebro de Albert Einstein, que ha sido estudiado en diferentes épocas, en el 80, 85 y esas cosas. Le digo porque Albert Einstein era músico. Se vieron diferentes encuentros histoanatómicos. Se encontró que el cerebro de él era diferente. Encuentran mayor cantidad de células gliales. Se encontraron en el 96 que se descubre mayor densidad de la neurona en el lóbulo derecho frontal. En el 97 se reportaron que el aumento de la glía en el cerebro, en el área temporal de Einstein, y también observaron la extensión mayor del lobulillo en la parte parietal inferior, de entre otros hallazgos importantes. En colofón, la música activa las regiones cerebrales, están involucradas en el movimiento, la planificación de la atención del aprendizaje, genera la liberación de dopamina, también fortalece el sistema inmunológico, crea experiencias emocionales positivas, permite a pacientes con daño cerebral severo recordar cosas presentes, aliviar el dolor. Los pacientes de cirugía que oyen música antes, durante y después del procedimiento demuestran índice menor de dolor, además de ansiedad reducida. Aquí podemos ver también la música ayuda a la producción de hormonas reguladoras del estrés, aumenta la sensación de altruismo y enaltece el espíritu humano. La música que disfrutan te hace más amable con las demás personas. Si eres músico que disfruta de tocar un instrumento, tu cerebro responderá de forma simétrica y al ejecutarlo. El área del cuerpo calloso del cerebro aumenta de tamaño. En el área de conexión interhemisférica, la música relajante reduce la tensión arterial y favorece a las personas que sufren de migraña. Aquí podemos ver, un estudio reveló que al escuchar la música ayuda a los niños con epilepsia, reduciendo los números de convulsiones. La musicoterapia puede prevenir el desarrollo de un tipo crónico de tinnitus, mejora la duración y la intensidad de la concentración, aumenta la eficacia y a realizar acciones de trabajo repetitivo. La música clásica relajante antes de dormir reduce los problemas de sueño. Los niños con déficit de atención tienen mejor resultado en matemáticas después de oír la música, entre tantas cosas. Aquí ustedes pueden ver una lista de patologías y los compositores que se recomiendan para patología cardíaca, ansiedad, para colitis, dolor de estómago. Tiene diferentes tipos de piezas recomendadas como terapia. Este es un amigo mío que a los 78 años vivía ya sin los hijos y la esposa. Le dije que estudiara música. Tiene 80 y pico de años y ya toca piano para disminuir el envejecimiento y deterioro mental. Nunca es tarde. La mejor gimnasia cerebral no es esa, es tocar en un instrumento. Albert Einstein dice que no toca música, está favoreciendo la involución cerebral despacito, como dice la canción puertorriqueña. Este es el triángulo aquí, que yo le llamo el triángulo de la Bermuda, pero musical, donde nacieron los principales ritmos en todo el continente americano, entre Cuba, Puerto Rico, parte de Venezuela y de México. Se dice que en una evaluación que se hizo en Dortmund, Alemania, en Europa, en 1980, la canción que recibió el trofeo como la mejor canción de todos los tiempos es El Cóndor Pasa, que fue compuesta por Daniel Alomaines Robles. Es un grito de libertad de los andinos. Fue presentada por primera vez como una obra de teatro en el Teatro Massey en el 1913. Para ser un buen gaitero hay que tomar whisky y usar la falda escocesa. A mí me encanta mucho la gaita, es un instrumento el último que no he estudiado, pero hay dos problemas. Yo no bebo whisky y mi esposa me dijo que me iba a botar si yo me ponía esa faldita. La otra cosa es que, según Friedrich Nietzsche, dice que la vida sin música es un error. Para que ustedes vean lo que es la música. Usted le pone un papelito, un fardo de papeleta de dólares, la vaca no le hace caso. Le pone lo más grande que ha producido la literatura castellana, el Quijote tampoco le hace nada. Le ponen la Gioconda, una obra de arte impresionante de Leonardo da Vinci, tampoco le hace caso. Pero cuando usted le pone el violín, la vaca produce más leche. Según Juan Bosch, nuestro gran político, perdió unas elecciones porque dijo que el güirero no es músico. El güirero es el instrumento que se toca verdaderamente, que le da una vida y una gracia especial al merengue.
Y la Asociación de Güireros del interior del país, hasta la frontera, tenían como 30.000 votantes, así que por eso perdieron elecciones. Decía Catarey, uno de los grandes tamboreros de nuestra música folclórica, decía aquello muy importante que deben saber, que la tambora, nuestra música, nuestro instrumento de percusión clásico dominicano, del lado derecho tiene el cuero es de chivo y del lado izquierdo es de chiva, porque hay diferentes cambios hormonales en la piel del chivo. La chiva es medio destemplada con relación al chivo. Entonces tenemos un golpe agudo aquí que lo da el chivo, una piel más fuerte, y el golpe del templado de la mujer, de la chiva, no quiero pelear con la mujer, de la chiva es del lado izquierdo. Sin embargo, este gran poeta, René de Rico Bermúdez, quien murió, dijo: oye Santo Domingo a tus chivos, cantándole a tu tierra después de muerto. Aquí dice Pablo Milanés, destacado cantante cubano: el reggaetón no es música, es recitar de cosas groseras. Nuestro gran y laureado músico José Antonio Molina, que ha acompañado a Pavarotti, a Luciano Pavarotti, a Plácido Domingo, dice: el reggaetón refleja el deterioro de la sociedad dominicana. Ese es un grupo que yo tenía en La Vega, se llamaba Sexteto La Vega Christian Brach. Aquí formaba un cuarteto covidiano en la época de COVID. Yo le puse covidiano como una forma de burla al COVID, sin embargo la enfermedad se burló de nosotros, especialmente de mí. Nos llevó a nuestro amado y hermano querido Alberto Cornelio, un cirujano bucal y destacado odontólogo. El COVID lo mató. La música a mis pacientes, yo le tocó en el quirófano a algunos pacientes. Esa paciente tenía un trauma con la raquianestesia, problemas de ansiedad, tenía pánico al área ceremonial de un quirófano, y cuando yo le toqué el clarinete, ella sintió mucha tranquilidad, se dejó introducir la aguja raquídea con más tranquilidad, y cuando le pregunté cómo fue todo el proceso postoperatorio, fue de un gran éxito y recuperación para ella por su preparación de la influencia de la música en ella. Sin embargo, eso no se queda aquí. Yo comencé a pensar que si la arteria producía reducción en la hipertensión arterial con la música, ¿por qué pasaba con la vena? Y comencé entonces a colocar en un cuarto oscuro en la camilla 45 minutos a la paciente con música de Vivaldi, y después le tomaba el diámetro de la vena antes y después de terminar el procedimiento de escuchar la música, y se vio que había un cambio de diámetro de 0.1 a 0.2, pero sin aumento de reflujo. El estudio lo comenzamos, era un estudio que tuve yo que cambiar la población seleccionada, porque no sé qué se podría imaginar un hombre que yo meta a mi consultorio 45 minutos con una música romántica, la luz media apagada, yo podía terminar preso. Entonces lo cambiamos por pacientes de más edad, pacientes de los 70 años, de la edad de mi esposa, así más o menos. Entonces pudimos ampliar el número. Yo pienso llevar el número a 100 pacientes para ver los resultados finales de este estudio. Cuando las palabras fallan, la música habla. Dice este gran André Rieu: el mundo fuera diferente si cada militar se le cambiara su arma de fuego por un violín. Tenemos que utilizar lo que se llama el terrorismo musical. Estos muchachitos indigentes, quitarle lo que son los cuchillos, la pistola, y cambiarlo por instrumentos como un medio de sustento y de elevar el nivel espiritual de ellos. Hay que estudiar la música. Yo le dije al doctor a Costa Goma, por ejemplo, me imagino a Costa Goma que vaya a visitarme a La Vega, si me aparezca que va a pasar a Jarabacoa a coger fresco, y me aparezca así en ese motor, le digo: muchacho, ¿qué tú haces por aquí? Y cosas, eso se usa en San Juan, pero en La Vega no, doctor Acosta. Yo le he dicho en 3 congresos que yo he ido que estudie música y no me quiere hacer caso. Señores, ya casi terminando, dice que la guitarra antes de ser instrumento fue árbol y cantaban los pájaros. La madera sabía de música muchos antes de ser guitarra. El hombre cuando no ama la música es como un hombre con alma vacía, una famosa escultura. Eso fue un concierto que nosotros dimos en el 2000 de Juan Espínola, fue que introdujo el merengue a la sociedad. Ese CD fue grabado en Canadá, forma parte del patrimonio musical de las Naciones Unidas. Fue un músico vegano que murió a los 33 años tuberculoso. Ya para terminar,
quiere pasar. ¿No? Bueno, perfecto, ya quedaba una sola diapositiva. Muchas gracias, que espero que hayan disfrutado y hemos aterrizado de nuestro viaje musical. Gracias.